Imágenes de tu economía con Tonatiuh Salinas. Saludamos con mucho gusto a Tonatiuh Salinas. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Pues aquí en esta lluviosa tarde para platicar de temas que ojalá nos den un poquito de luz hacia el futuro económico de nuestro país. Y esta tarde, Darío, Rogelio, vamos a platicar un poco de lo que se ha venido comentando en el gobierno federal, de lo que son los polos del bienestar. Es decir, estas regiones del país que se le están dando ciertas condiciones especiales para buscar detonar economía, generación de empleo, disminuir la brecha social, en fin, todos los beneficios de una economía pujante. Pero como lo hemos venido diciendo con anterioridad y también cuando se presentó el Plan México, que es este plan rector que habla de hacia dónde va el desarrollo de nuestro país, este Plan México y ahora en esta ocasión los polos del bienestar, pues bien lo podrían haber publicado los gobiernos de Enrique Peña Nieto, que tenemos un ejemplo de él en las zonas económicas especiales, el mismo el presidente Calderón. Es decir, son políticas públicas que ya hemos escuchado y que lo primero que nos viene a la mente es qué va a haber diferente para que efectivamente ahora sí haya mucho trabajo para las personas que ahí vivan, que se vaya disminuyendo estas distancias entre el norte y el sur de México, que haya más oportunidades económicas y de empleo sin distingos de género, condiciones sociales, es decir, buscar un desarrollo equilibrado y sostenible en el tiempo. Bueno, pues vamos a revisar qué es lo que está postulando el gobierno de la presidenta Sheinbaum a este respecto. Y fíjate, Darío, que hacen una propuesta interesante en torno a lo que se refiere a cuáles serían los potenciales beneficios de operar en estos polos de bienestar. Y destacan, por supuesto, los beneficios fiscales, en donde se habla de una disminución inclusive al 100% del impuesto sobre la renta, que para las empresas pues ya nos puede hacer voltear a ver esas regiones. Por otro lado, también unas disminuciones y unas características especiales para el manejo del IVA, algunos créditos fiscales si es que se invierte en estos polos del bienestar en diferentes rubros de tecnología. Y entonces empezamos a esbozar algunas de las cosas que son muy tangibles para las empresas y de ahí brincamos algunas otras donde prometen infraestructura de primer mundo, también un acompañamiento. Ya con el acompañamiento muchas veces las empresas privadas dicen, no, pues con que el gobierno me deje trabajar, yo cumplo con todos los requerimientos, solo que se nos den las facilidades. Entonces ese a lo mejor no puede ser una de las características tan específicas y en general este es el marco en donde operarían estos llamados polos del bienestar. ¿Cuántos son los que se están planteando? Son 14 polos nuevos y desde nuestra óptica, Darío, Rogelio, hay tres condiciones que se deberían cumplir para que efectivamente se hagan las cosas diferentes a lo que ha ocurrido en el pasado, que estos polos del bienestar se distingan de las zonas económicas especiales y de algunas otras políticas de clústeres o de polos de desarrollo que se hicieron en el pasado. Y estas tres características, la primera de ellas, pues está relacionada con la capacidad de ejecución. ¿Qué tan listo está el gobierno federal para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos, crear infraestructura eléctrica, crear infraestructura hidráulica, buscar esta posibilidad de dar esa protección a estas regiones? Y también, muy importante, Darío, esa capacidad de ejecución se aleje a la tentación de la corrupción. Es indistinto de colores, pero siempre que hay un proyecto que puede involucrar un desarrollo inmobiliario establecido por los gobiernos, pues los cercanos muchas veces pueden caer en la tentación de decir, bueno, pues vamos a comprar esos terrenos y después los vendemos, o qué participación podemos tener. Entonces, la capacidad de ejecución para este Plan México y los polos de bienestar pasa precisamente por ese desprendimiento de la tentación de la corrupción. El segundo también es la capacidad de promoción. Las empresas no van a llegar solitas, las empresas hay que ir a tocar su puerta, hay que decirles toda la conveniencia y hay que asegurarles todo lo que ocurre alrededor de ello para que se puedan establecer. Y el tercer punto, también muy, muy importante, pues es la pertinencia del polo del bienestar según la región. De estas 14 estamos haciendo un análisis, Darío, de ver cuáles se destacan como un potencial alto, cuáles se ve un poco más complejo que en el corto plazo puedan rendir diferentes resultados. Y destacamos, por ejemplo, Topolobampo en Sinaloa, que tiene una infraestructura sólida, en un lugar tranquilo, con una economía pujante y creciente, donde vemos ciertas posibilidades en el corto plazo para que pueda ocurrir el detonar el polo de bienestar. Otro es la zona de Morelia,
Morelia que ha mejorado muchísimo su seguridad y que hoy está más cerca que nunca de la industria electrónica en Guadalajara, la automotriz, la de enseres domésticos en el Bajío, ya esta gran economía de la Ciudad de México. Bueno, pues también Morelia se debería apuntar como uno de los grandes jugadores de los polos de bienestar. Y por último, Altamira, que tiene una gran tradición industrial, es un puerto con mucho movimiento y que si se lleva esa capacidad de ejecución a construir un puerto sólido y que sea competitivo, seguramente puede ser una buena noticia. De tal forma, Darío, Rogelio, que hacía un breve análisis de lo que son los polos de bienestar, que ojalá en el corto plazo estemos hablando de cómo se ha venido igualando como en regiones como Costa Rica, que han sido muy exitosos en este modelo, de cómo hemos venido igualando las circunstancias económicas entre norte y sur y que cada vez haya más gente con más empleo y que se cumpla este postulado de que para poder erradicar la pobreza sea a través de la generación de riqueza, generación de empleos y que siempre haya esta movilidad social, Darío. No sé si quieras comentar algo, Rogelio. Sí, saludar a Tonatiuh y de alguna manera preguntarle, ¿y qué tipo de empresas tú ves, Tonatiuh, que podrían estar llegando a estos polos del bienestar? Fíjate que el mismo gobierno determinó cuáles son las industrias a las que se quieren enfocar y por supuesto está la automotriz, el aeroespacial, los semiconductores, la logística, la metalmecánica, pero más importante que lo que pueda definir el gobierno o los gobiernos, Rogelio, me parece ver cuál es la verdadera vocación de las regiones, Claro. entender cuál es su contexto para entonces sí traer la industria que pueda aterrizar. Hablaba yo de Morelia. Es una ciudad mediana que se ha vuelto más competitiva, que ha mejorado mucho sus índices de seguridad, que tiene energías limpias y que entonces con esta cercanía al sector electrónico en Jalisco se puede insertar naturalmente a la cadena de suministro, lo mismo que la automotriz, lo mismo que la aeroespacial, tal vez mucho más adelante, pero en este trayecto de ir evolucionando en la industria me parece que sería un caminito de estos tres sectores para un polo de bienestar en específico como lo es Morelia. Y por eso te decía, hay que ver, hay que darle ese carácter endógeno al desarrollo, ver cuál es la verdadera vocación y entonces hacer una promoción para arropar a las empresas que debemos de invitar, traer y ayudarlas a que manufacturen en estos polos. Tonatiuh Salinas, muchas gracias por tu comentario. Al contrario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.